Leamos juntos Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y entenderéis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si esto se traduce al inglés, lo expresa así: verás claramente la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ustedes, cuando se encuentren con el Señor, definitivamente la verán. Los que dieron más tiempo al Señor y los que no. Los que asistieron a retiros y los que no. Los que sirvieron y los que no. Los que lucharon y se esforzaron con lágrimas por vivir mejor, vivieron su vida cristiana, y aquellos que simplemente iban y venían sin más. Las personas, aunque hay algo que quieren hacer, se abstuvieron y lo dejaron y se sacrificaron y entregaron por el Señor, y los que no, los que sacrificaron más y los que sacrificaron menos, los que se esforzaron más y los que se esforzaron menos, definitivamente sabrán la diferencia entre ellos. El día que nos encontremos con el Señor, nos daremos cuenta, diciendo: me alegro de haberme aguantado. Hice bien en abstenerme, hice bien en obedecer, hice bien en servir, hice bien en estar en ese lugar. Por otro lado, algunos dicen: oye, tenía que haber hecho más, ojalá haber servido, ojalá haber ido, ojalá haber estado en la reunión. Se arrepentirán de esa manera, ¿verdad? El día que nos encontremos con el Señor, también obtendremos la fuerza para vencer el pecado y levantarnos de nuevo. Volvamos a Isaías capítulo 35, versículo 3. Capítulo 35, versículo 3. 35, versículo 3. Leamos juntos. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Sí, el día que nos encontremos con el Señor, nuestras manos débiles recibirán fuerza y nuestras rodillas temblorosas ganarán fuerza para levantarnos nuevamente. Esta fuerza recibiremos ese día. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A los que esperan a Jehová, a los que están cerca del Señor, siempre les da fuerza. Pero ¿qué fuerza es esa? La fuerza de superar obstáculos, la fuerza de superar la pobreza, la fuerza de librarse de las preocupaciones, la fuerza de superar las desventajas, la fuerza de escapar de la depresión y la fuerza de librarse de las preocupaciones. Obtienes esa fuerza cuando te encuentras con el Señor. Por eso, ¿cuál es la razón por la que escuchamos nuevamente el seminario bíblico, el sermón dominical, el sermón del miércoles, el sermón en la escuela Gedeón y los testimonios en la reunión general? Porque en ese momento yo obtengo la fuerza, diciendo: eso es, lo estoy haciendo bien, sí, es normal que yo viva así. Vale, supongo que tendré que esperar un poco más, supongo que tendré que aguantar un poco más. Y obtenemos ese tipo de fuerza en estos lugares. Ustedes, el día que se encuentren con el Señor, verán una escena asombrosa y verán al Señor vengándose. Miremos Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Significa la primera y segunda venida, ¿no? Viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Se refiere a la entrada del Señor a nuestros corazones, a nuestra salvación y a la segunda venida del Señor a esta tierra al mismo tiempo. Y os salvará. Hermanos, el día que nos encontremos con el Señor vengará a nuestros enemigos. Eso significa que el Señor estaba observando todo. Eso significa que cuando fuimos perseguidos, escuchamos palabras que nos dañan, fuimos tratados mal, ignorados, menospreciados, el Señor lo vio, escuchó y supo todo. Así que ten paciencia porque yo te vengaré. Hermanos, nosotros no debemos vengarnos. Vengarse es el trabajo del Señor y yo tengo otro trabajo que hacer. Miremos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, del versículo 19 al 21.
Leamos juntos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La venganza es obra del Señor, y nuestra tarea es dar a nuestros enemigos comida cuando tienen hambre, bebida cuando tienen sed y ropa cuando están desnudos. No es mi trabajo vengarme. No me corresponde luchar con mis enemigos. No me corresponde odiar a mis enemigos. No es mi trabajo mantenerme alejado de mis enemigos. Lo que tenemos que hacer es perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, darles comida, bebida y ropa a nuestros enemigos. Esa es la manera de vencer el mal. Esa es la manera de vengarse. Hermanos, el día que nos encontremos con el Señor, Él resolverá nuestros agravios. Qué injusto es, qué molesto, qué enojado, cuánto tengo que soportar porque soy salvo, cómo no puedo decir nada porque soy salvo, cómo tengo que ser un tonto porque soy salvo, cómo soy usado porque soy salvo, cómo tengo que esperar porque soy salvo, qué molesto, qué triste y enfadado, ¿no? ¿Cuántas veces me he sentido de esta manera? Pero la buena noticia es que el Señor me lo recompensará el día que nos encontremos. Entonces con eso vale, ¿no? Entonces podemos esperar. Entonces podremos aguantar. Es algo que podemos soportar. Él pagará. Así que podremos vivir como tontos en este lugar de tratar de vengarnos y resolver el problema nosotros mismos, ¿no? Solo tienes que esperar. Puedes dejárselo a Él. Solo tengo que hacer mi trabajo. Hermanos, cuando nos encontremos con el Señor, nuestra vista mejorará. Los ojos de la fe mejorarán. Miremos en Salmos capítulo 19, versículo 8. Salmos 19, 8. Leamos juntos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuanto más escuchamos la palabra, más alumbra nuestros ojos. Hermanos, ¿cómo se sienten al escuchar el sermón de hoy? Ah, bien, sí, 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 bien. Fue gracia. Sí, sí, es correcto, bien. La iglesia es realmente hermosa, bien, bien. El retiro es realmente hermoso, es correcto. Estoy muy contento de haber aguantado. Puedes verlo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que mi vista se vuelve mejor. Los ojos del corazón y los ojos de la fe se alumbran cada vez más. Por eso la iglesia se ve hermosa. Los hermanos y hermanas se ven preciosos y mi marido se ve bonito. Eso es lo normal. Si todavía piensan, ojalá un tigre se lleve a mi marido, siguen siendo ciegos. Mis ojos todavía están nublados. Si escuchas la palabra, puedes verlo. Mi esposo es precioso, mi familia es preciosa, mi vida es verdaderamente bendecida. Y cada vez veo más cosas que antes no podía ver. Cuanto más comunión hacemos, más se alumbran nuestras mentes. Los ojos de nuestros corazones alumbran más. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Leamos juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuanto más comunión tienes con los hermanos, más alumbran los ojos del corazón. Vemos a Dios obrando en esos hermanos y hermanas. Vemos la gracia de Dios que Dios nos da a través de ellos y se alumbran los ojos de nuestros corazones. Por eso estas personas de ojos alumbrados siguen donde quiera que haya la palabra y nunca se pierde las reuniones. ¿Quién falta? ¿Quién no escucha bien la palabra? El ciego. Aún están ciegos. No ven, no pueden ver, no lo ven. No pueden ver las cosas preciosas que nos dan a través de la palabra o a través de las reuniones. No se ve, no lo ve. Por eso se ven obligados a ir y tienen que ser arrastrados. Pero si te encuentras con el Señor,
te alumbras. Cuanto más comunión haces, más te alumbras. Cuanto más escuchas las palabras, más se alumbran los ojos. Además, se abren los oídos también. Cuando me encuentro con el Señor, ahora puedo escuchar estas palabras claramente. Nosotros éramos sordos, pero el día que conocí al Señor, se abrieron los oídos. Por eso, cuando escucho las palabras, muevo la cabeza, ¿no? Porque mis oídos ahora están abiertos y lloro cuando escucho la palabra y me río también. Alguien dijo que después de asistir a tantos seminarios bíblicos, escuchó por primera vez sobre la sangre. De verdad que conocí a alguien que me dijo esto. Nosotros cuando predicamos el Evangelio solo hablamos sobre la sangre. Pero después de asistir a tantos seminarios, dice que escuchó por primera vez sobre la sangre el día que recibió la salvación. Hay todo tipo de personas, ¿eh? No lo oye, es que no se oye, porque no lo ven y no lo oyen. Pero cuando te encuentras con el Señor, empiezas a verlo. Escuchas el Evangelio y lo comprendes. Se vuelve mío. Y finalmente puedo ver y oír. Y se mueve mi corazón. Y se hizo mío. Por eso si miras en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga. Levante la mano el que no tenga oídos. No se refiere a esta oreja. Estas orejas las tenemos todos. No se refiere a las orejas, sino a los oídos para oír. Las personas que tienen oídos que saben oír la palabra son los bienaventurados. ¿Ustedes tienen estos oídos para escuchar las palabras? ¿Tienen oídos que se conmueven con esa palabra? ¿Tienen oídos que al escuchar la palabra sienten remordimiento? ¿Tienen esos oídos para escuchar la palabra y reflexionar sobre sí mismo? ¿Tienes oídos que hagan derramar lágrimas cuando escuchas la palabra? Cuando te encuentras con el Señor, obtienes esos oídos. En Job capítulo 2, versículo 11 dice, ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. Cuando te encuentras con el Señor, ¿qué tipo de oído se forma? Asombrosamente, tiene oídos para discernir la palabra. No se debería predicar así, eso no es salvación. Puede distinguir eso. El hecho de que vayas a la iglesia no significa que las palabras sean iguales. Y ya podemos obtener esos oídos. En Juan capítulo 10, versículo 4 dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es asombroso, ¿no? El día que me encuentro con el Señor, ahora sé si es la voz de mi pastor o de un pastor asalariado. Saben si es una prédica según la Biblia o no. Cuando te encuentras con el Señor, la boca muda también se abre. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 13. Leamos juntos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay cosas que son imposibles para quien cree. Es imposible no decir lo que creo. Los psicólogos dicen que las personas que están convencidas en algo seguramente lo dicen. Si no hablan sobre esto es que esa persona no lo cree y está psicológicamente enferma. Estas son las palabras de un psicólogo. Tomemos un ejemplo. Digamos que sufrí de pie de atleta durante 20 años y mejoré después de aplicar esto. Dicen que después de aplicar esto se cura, ¿no? Estoy dando un ejemplo, que nadie diga por dentro, se cura después de aplicar esto otro, ¿eh? Por favor, atentos. Solo estoy dando un ejemplo, pero mi amigo también está sufriendo de pie de atleta, entonces, ¿se lo digo o no? Si sale un tema que yo sé bien, tengo muchas ganas de hablarlo, ¿no? Esa es la característica de la fe. Los que creen, hablan. Cuando conoces al Señor, automáticamente presumes de Él. Aquellos que han conocido al Señor automáticamente le exaltan. No hablar de Él significa que no crees en Él. Es imposible creer, pero no hablar. Creí, por lo cual hablé. No es que diga porque sepa mucho. No hablo esto porque sepa mucho sobre la Biblia. No conozco la Biblia, pero digo esto porque creo en Él. No tengo distinción, pero creo en Él. Por eso hablo. Hablar de algo no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de conocimiento. Hablar del Señor no tiene nada que ver con la habilidad de hablar. Hablar del Señor
Significa que mi boca estará abierta sin importar mi situación, tenga tiempo o no. Creí, por lo cual hablé. Cuando te encuentres con el Señor, tu boca se abrirá automáticamente. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es lo que hice en Hechos, capítulo 4, versículo 20. ¿Sabes cuál es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo no habla lenguas. Las personas llenas del Espíritu Santo predican el Evangelio. Busquemos Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo? Predicar el Evangelio con valentía. Esa es la prueba de estar lleno del Espíritu Santo.